Hoy les voy a hablar de qué es la dopamina, de la crisis que estamos viviendo actualmente con este neurotransmisor y de cuáles son sus consecuencias. Les voy a hablar también de cómo pueden resetear su cerebro, encontrar un equilibrio interior y de los beneficios que esto puede traer a su vida. En la segunda parte del video les voy a contar mi historia personal, cómo ha sido mi proceso con los ayunos de dopamina y cómo ha sido mi experiencia durante estos últimos 3 años viviendo sin redes sociales. Hola, mi nombre es Manuela, soy investigadora apasionada de temas científicos y espirituales. En este canal encontrarás información que te ayudará a transformar el plomo que te da la vida en oro. Quédate conmigo, querido alquimista, y vamos a ello. La dopamina es un neurotransmisor esencial para la vida del ser humano. Se produce en el cerebro, pero también se produce en otras áreas del cuerpo, lo que la convierte adicionalmente en una hormona. Este neurotransmisor está muy relacionado con temas como la motivación, el placer, el aprendizaje y el movimiento. Y ahora les voy a explicar brevemente, de una manera muy superficial, algunas de sus funciones. Entonces, tenemos que la dopamina nos ayuda con toda esta parte de recompensa y motivación, lo que es muy propicio para la creación de hábitos, pero también puede ayudar a la creación de adicciones. Adicionalmente, tenemos que la dopamina, se ha encontrado que bajos niveles de dopamina en una sustancia del cerebro conocida como sustancia negra se ha relacionado con enfermedades como el Parkinson, ya que tiene cierta relación con los movimientos de nuestro cuerpo. La dopamina también es esencial en el aprendizaje y la memoria, ya que refuerza comportamientos que dan resultados positivos. También está relacionada con la regulación del estado de ánimo. Se ha encontrado que bajos niveles de dopamina pueden estar relacionados con temas como la depresión o la falta de motivación. Y se ha encontrado que altos niveles de dopamina están relacionados con temas como la impulsividad y la manía de trastornos como el bipolar. La dopamina es crucial para mantener la atención, por lo que bajos niveles de dopamina pueden estar asociados también al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La dopamina influye además en la regulación del sueño y los ritmos circadianos, ya que interactúa con la hormona del sueño, que es la melatonina, y esto hace que tenga cierta influencia en nuestra calidad de sueño. La falta de dopamina puede generar fatiga y problemas para despertarse. Actualmente estamos viviendo una crisis de dopamina o una intoxicación por dopamina, debido a la cantidad de estímulos inmediatos, artificiales, tales como redes sociales, videojuegos, contenido o entretenimiento digital, pornografía, comida ultraprocesada, azúcares, baja tolerancia al aburrimiento, entre otros. Las consecuencias de esta crisis de dopamina son la falta de motivación, la disminución en la capacidad de concentración, la anedonia, que es la capacidad de disfrutar las cosas simples de la vida, el incremento de casos de insomnio, de ansiedad, depresión, trastornos como el de bipolaridad o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y también se ha incrementado el tema de las adicciones. Ahora, ¿cómo reseteamos nuestro cerebro y restablecemos los niveles internos de dopamina? Una solución que ha ganado mucha fuerza en los últimos años y que resulta muy efectiva es hacer un ayuno de dopamina, que consiste en reemplazar esos estímulos que nos producen una gratificación instantánea por hábitos que sean más saludables y naturales. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar un ayuno de dopamina? Entonces, el primer paso será identificar cuáles son esos estímulos que nos generan gratificación instantánea y que deseamos eliminar. Entre ellos podemos encontrar redes sociales, entretenimiento digital, videojuegos, pornografía, comida ultraprocesada, azúcares refinados o azúcar en exceso, drogas y estimulantes, entre otros. El segundo paso es determinar el tiempo del ayuno.
puede ser un periodo corto, intermedio o largo. El periodo corto puede ser de un día. El periodo intermedio puede ir entre 7 días y un mes, y ya un periodo más largo y más eficiente, más efectivo, puede ser un periodo de un mes en adelante. El tercer paso es sustituir estos estímulos artificiales por otros más naturales, como el ejercicio físico, la lectura de libros en papel, la meditación, hacer ejercicios de respiración, también escribir en un diario sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos. También se recomienda la conexión con la naturaleza y la luz solar, pasar tiempo de calidad con familiares y amigos, pintar, bailar, tocar un instrumento, tomar agua, comer algunas frutas y verduras o en general alimentos que contengan tirosina, que este elemento en particular nos ayuda a la producción de dopamina y lo podemos encontrar en plátanos, aguacates, espinaca, acelga y entre muchos otros. El cuarto y último paso es controlar las recaídas, no culparnos si volvemos a recaer, intentarlo las veces que sea necesario y ser muy paciente. Ahora vamos a hablar de los beneficios que tiene el hacer ayunos de dopamina. Entre los principales beneficios encontramos restablecer nuestro equilibrio interior, disminuir en una medida considerable el estrés y la ansiedad. Adicionalmente vamos a potenciar nuestra capacidad de atención, nuestra memoria y nuestra creatividad. Y también esto nos va a ayudar a recuperar la motivación y a incrementar nuestra productividad. Ahora te voy a hablar un poco de cómo ha sido mi historia con los ayunos de dopamina y cómo ha sido mi experiencia viviendo estos últimos 3 años sin redes sociales. Todo comenzó en el 2022, cuando tuve que vender un celular. Yo ya les había hablado un poquito de esta historia en otro de mis videos llamado Cómo ser un maestro del tiempo. Ahí ya les había contado un poco de esto, pero entonces se los voy a volver a contar. En el 2022 yo tuve que vender mi celular y esto me obligó a quedarme una semana entera sin redes sociales. Durante esa semana yo sentí síndrome de abstinencia, sentí mucho estrés, angustia, frustración, y en ese momento me di cuenta que tenía una adicción muy fuerte al celular. Entonces, esa semana me ayudó a desintoxicarme, pero esta ansiedad me obligaba a buscar otras cosas con las que subir picos de dopamina. Entonces recuerdo que iba y compraba comida chatarra, papitas, compraba cosas dulces como para paliar un poco esa ansiedad y esa angustia que estaba sintiendo por no tener el celular. Esta semana me ayudó mucho y en ese momento me di cuenta que tenía que hacer algo al respecto. Entonces en ese momento lo que hice fue desinstalar TikTok. Yo hacía ya algún tiempo había desinstalado Twitter porque me parecía una red social un poco tóxica, negativa. Entonces simplemente la desinstalé y para este primer ayuno de dopamina forzado desinstalé TikTok por completo. El siguiente año, en el 2023, mi bebé me tiró el celular al piso y este se dañó por completo, se le dañó el display, lo que me obligó a estar otra semana sin celular. Nuevamente sentí un poco ese síndrome de abstinencia, ya que si bien en esa primera vez me desintoxiqué mucho, de igual manera ya había pasado un año y volvieron algunos hábitos no tan saludables. Entonces para esta vez sentí nuevamente ese síndrome de abstinencia, pero ya no tan fuerte como la primera vez. Nuevamente me dio como esa ansiedad por comer comida ultraprocesada o dulces, pero intenté manejarlo de maneras diferentes, de maneras un poco más saludables, y así logré estar esta semana
sin el celular, me ayudó mucho para desintoxicarme aún más. Y cuando pude arreglar mi celular, lo que hice fue desinstalar por completo Instagram y Facebook, y desde ese momento lo que hago es usarlos ocasionalmente para cosas muy puntuales, cosas importantes, como si necesito comprar algo de alguna tienda que vi en Instagram, simplemente instalo la aplicación y reviso esa tienda. Si deseo revisar una página en específico que siento que me aporta algo bonito a mi vida y ya ha pasado pues un tiempo desde que no la reviso, entonces simplemente instalo la aplicación y reviso el contenido que haya generado esta página, y así como cosas muy puntuales. Y Facebook lo uso simplemente para vender o comprar cosas por el marketplace, entonces igual mantiene desinstalada, y si en algún momento necesito vender algo o comprar algo, la instalo, reviso eso puntual y después la desinstalo. Entonces, desde el 2023 mi relación con las redes sociales cambió por completo. Ya voy para 2 años, 3 años desde que empecé los ayunos de dopamina y de que no tengo TikTok, y 2 años desde que estoy haciendo un uso espontáneo o casual o de vez en cuando de Instagram y Facebook. Para el 2024 cambié de celular, estuve nuevamente como una semana, casi 15 días sin celular. Esto me ayudó a limpiarme aún más, ya no sentí como ese desespero y ansiedad de las primeras 2 veces, sí lo sentí un poquito, pero cada vez menos. Entonces este tercer momento me ayudó a desintoxicarme aún más, y ya siento que mi relación, al menos con las redes sociales, yo sé que hay muchas otras cosas que nos generan esos estímulos y esos picos de dopamina y gratificación instantánea, pero al menos con las redes sociales lo he logrado de esta manera. Digamos que esto ha sido lo que me ha generado más adicción y más problemas en mi vida en particular. Las otras cosas que son también tan dañinas no han generado como gran problema en mi vida, a excepción del dulce. Mis 2 grandes problemáticas han sido las redes sociales y el dulce. El dulce también lo he venido manejando, he venido haciendo un proceso también de ayunos, de estudiar cómo se comporta la glucosa en mi cuerpo. He venido también haciendo un proceso con el tema del dulce, pero digamos que esta historia está más enfocada al tema de las redes sociales. Otras estrategias que también me ayudaron mucho a disminuir esta adicción a las redes sociales fue en un comienzo dejar de seguir muchísimas cuentas. Yo sentía como cierta pena, vergüenza de que iba a pensar la otra persona si yo la dejaba de seguir, pero llegó un día en que yo dije, primero está mi salud mental, mi tranquilidad, y si esa persona, por más que yo la quiera, por más que sea de mi familia, publica contenido que a mí me genera ansiedad, simplemente lo voy a dejar de seguir o lo voy a silenciar. Entonces pasé de seguir 700 cuentas a seguir 100, un poquito menos de 100 cuentas. Eso me liberó por completo, me quitó una carga impresionante de encima. Adicionalmente silencié muchas otras cuentas, entonces ya mi Instagram se sentía como en silencio, se sentía tranquilo, se sentía en paz. Ya me salía muy poco contenido de personas que no me generaban esa ansiedad, esa angustia o sentimientos de pronto un poco negativos. Entonces eso también cambió muchísimo mi relación con Instagram. También para WhatsApp implementé una estrategia similar. Hice limpieza de todos mis contactos, eliminé números que ni siquiera sabía por qué tenía en mi celular para disminuir mucho las historias que me salían. Y todas las demás, todas, sin excepción, están silenciadas. Sea de mi mamá, de mi hermana, de las personas que más quiero, todas están silenciadas porque no quiero que me salga como esa alerta de que alguien subió algo y yo sentir la necesidad de ir a revisarlo. También todos mis grupos están silenciados, tengo absolutamente todas las notificaciones
de mi teléfono desactivadas, tengo el celular en silencio y esto me ha permitido relacionarme de una manera completamente diferente con el celular, con las aplicaciones, con las redes sociales. Me ha llenado de mucha paz, de mucha tranquilidad y me ha devuelto el control. Me ha devuelto la posibilidad de ser yo quien decida cómo y cuándo usar mi celular o determinadas aplicaciones. Finalmente, les voy a hablar de los principales beneficios que yo he notado en mi vida después de cambiar mi relación con las redes sociales, con el uso del celular y con el consumo de entretenimiento digital en general. Entonces, lo primero es que recuperé muchísimo tiempo de mi día para invertirlo en otras actividades. Antes mi consumo diario en pantalla podía ser de 8 horas, 9 horas. Ahora se reduce a 1 o 2 horas al día. Adicionalmente, mejoró muchísimo mi concentración, se me incrementó la motivación, las ganas de hacer diferentes cosas que quería hacer hace mucho tiempo. Recuperé muchísima fuerza de voluntad, mucha paz interior, mucha felicidad, alegría en mi día a día. Recuperé como esa capacidad de contemplación, de admiración, de los pequeños detalles que nos rodean. También gané muchísima libertad, mucha claridad en cuanto a lo que quería hacer con mi día, con mis rutinas, hacia dónde quería dirigir mi vida. Gané mucha conexión con quienes amo, mucha salud. Antes estaba un poquito por encima del peso que generalmente he tenido y esto era debido a que comía mucha comida chatarra, comida ultraprocesada, dulces, y al empezar a disminuir el consumo de redes sociales empezó a disminuir mucho mi ansiedad, que era lo que disparaba también ese consumo de ese tipo de comidas. Entonces cuando empiezas a mejorar algo, a solucionar algo, eso también impacta otros hábitos negativos que puedas tener. Mejoró mucho también el tema del acné. Yo siempre he sido de piel grasa y en la adolescencia y también cuando estaba así como tan ansiosa me daba muchísimo acné debido a los malos hábitos de alimentación. También empecé a cuidar mucho el contenido y la información que consumía, que dejaba entrar a mi mente, como series, noticias, incluso la música. Empecé a ser muy cuidadosa porque en todo este tiempo pude observar que eso influye también en ese desarrollo de nuestra voz interior. Cuando consumimos mucho contenido negativo o muchas redes sociales, historias de otras personas, o escuchamos mucho hablar a otras personas que de pronto usan un lenguaje un poco tóxico, agresivo, todo eso empieza a modificar nuestra voz interior. Entonces cuando empecé a hacer también como limpieza de todo ese contenido que entraba a mi cabeza, mejoró mucho la calidad de mis pensamientos. Ahora tengo pensamientos más bonitos, de mejor calidad, mi voz interior me habla de mejor manera, de una manera más empática, más compasiva, y ya se me quitaron también un poco esos pensamientos tan negativos, tan pesimistas que se quedaban rondando en mi cabeza después de ver noticias muy negativas o muy fuertes, que sí considero que está bien mantener informados, pero consumir este tipo de noticias todos los días puede afectar la calidad de nuestros pensamientos, lo que puede generar que estemos más estresados, más angustiados, más ansiosos en nuestros días en general. También siento que vivo de una manera más libre y más pacífica. También gané mayor fuerza de voluntad y determinación para poder hacer lo que siempre he querido hacer con mi vida, para llevarla por el camino que me gustaría. Siento que perdí el miedo, me quité muchas cadenas y mucho peso de encima. Bueno, esa fue mi historia. Ahora es tu turno de poner en práctica el ayuno de dopamina y sus increíbles beneficios. Te mando muchísima fuerza, mucho ánimo. Yo sé que
tú también lo puedes lograr. Ahora, si deseas saber cómo hice para ganar 7 reinados de belleza, cuáles fueron las estrategias que utilicé y qué fue todo lo bueno y lo malo que aprendí de estos concursos, te invito a ver el siguiente video. Muchas gracias por ver hasta aquí, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.